Bueno, continuando con este webinar, hablando del señor psicólogo Lucas Malaisi, vamos a analizar el detalle de la tristeza. El señor Lucas Malaisi nos deja una descripción interesante de cómo debemos de manejar la tristeza. ¿Recuerdas que te dije que todas las emociones son energía? Bueno, menos la tristeza. ¿Por qué la tristeza no tiene energía? Resulta que debemos aprender, debemos saber cómo vivir la tristeza para ser felices. La tristeza no tiene energía. Aquí en la lámina que te presento, en esta diapositiva, hay un personaje que se llama Tristeza. No sé si ya tuviste la oportunidad de ver esta película que se llama Intensamente. Si no la has visto, pues te la recomiendo inmediatamente que disfrutes de esta película porque te muestra las cosas muy sencillas y muy básicas y sobre todo, cómo al principio vemos que Tristeza no tiene un papel protagónico, sino hasta el final nos damos cuenta de que la tristeza es necesaria en nuestras vidas para crecer como personas. Las emociones son energía menos la tristeza. Un ejemplo claro y práctico para comprender qué es, por qué la tristeza no tiene energía, es que ya vimos que todas las emociones nos impulsan a realizar algo. Si tenemos alegría, la expresamos o abrazamos a una persona. Si tenemos coraje, nos defendemos. Si tenemos miedo, pues nos retiramos. Y la tristeza, si nos sentimos tristes, nos sentimos una falta de energía. Por ejemplo, para que yo pueda detener esta taza, para que yo pueda sostener esta taza, necesito de fuerza, necesito de energía, necesito fuerza, necesito contraer mis músculos para poder sostenerla. Entonces, la tristeza se genera cuando perdemos algo. Y para poder soltar aquello que perdemos, necesitamos quitar la fuerza de nuestros músculos para poder dejar ir aquello que tengo en mis manos. Cuando sentimos tristeza es porque hemos perdido algo y necesitamos entregarnos al doloroso proceso del duelo, que varios autores lo manejan de esta manera que tenemos en esta lámina, donde nos dicen que el duelo también tiene un proceso y todos los días nosotros pasamos por duelos. Desde el momento en que nos levantamos de nuestra cama, empezamos a vivir duelos. Si te ha pasado que no te quieres levantar de tu cama, que estás bien a gusto y que dices, no, pues no me quiero levantar, estoy bien a gusto. Pero en el momento en que decides, oye, me tengo que levantar, me tengo que hacer mis actividades, tengo que presentarme en el trabajo, tengo que, el caso de las mujeres, que tengo que hacer esto, tengo que alistar a los niños, etcétera. Pero vamos a aterrizar este ejemplo en esta curva, en esta lámina del proceso del duelo, y es que, es que te das cuenta del duelo en el primer proceso es la crisis. Por ejemplo, cuando perdemos un empleo, cuando perdemos un ser querido, en el momento en que te dan la noticia, es el momento de la crisis, ¿verdad? Cuando entras en shock, cuando no sabes qué hacer, no sabes qué pensar, no sabes qué decir. Y enseguidita de este proceso tenemos la negación. Lo niegas, dices, no, no puede ser. O, ¿por qué me corren? No me pueden correr. Tengo más de 20 años trabajando aquí con ustedes, por decir algún ejemplo. Y enseguida te enojas, es que no puede ser, es que ¿por qué me dejas? ¿Por qué me despides? ¿O por qué haces esto? Y al final llegamos a un momento depresivo, que es el fondo de la curva, ¿sí? Vemos el fondo de la curva y es ahí mero abajo donde está el proceso más doloroso del duelo. Y si te fijas, para llegar a una aceptación tenemos
una distancia más larga, que es en la que tenemos que trabajar, y al final aprender algo de ese proceso por el que pasamos. Algunas personas se quedan encicladas en este proceso del duelo. Algunas personas se quedan atascadas en la depresión, en el enojo, en la negación, en la crisis. ¿Cómo sabemos cuando una persona no ha superado un duelo? Bueno, pues porque esta persona no se da el tiempo para vivir su tristeza. Hay personas que esconden su tristeza con vicios, ¿verdad? Con bebida, con el cigarro o con alguna conducta que los distraiga de vivir ese doloroso proceso. E incluso algunas personas se someten a fuertes cargas de trabajo para porque no se atreven a vivir este proceso del duelo, ¿sí? Recuerdo en alguno de mis talleres que me decía una persona que participó que cómo saber cuando no se ha superado un duelo, y que si no se supera un duelo y tenía otra pérdida, que si se acumulaban. Entonces no, si tú no has superado tu primer duelo, si tú no has superado un duelo difícil en tu vida, difícilmente bueno, si no has superado un duelo, no puedes acumular otro duelo. Tienes que superar primero el duelo por el que por el que tengas el máximo dolor, ese dolor. Tienes que pasar por este proceso y eh, aprender de él para poder tener las herramientas y poder confrontar los siguientes duelos. Todos los días pasamos por duelos. Eh, Obviamente hay duelos mucho más dolorosos que otros, ¿verdad? Entonces la pregunta es para ti. Te dejo esta pregunta al final de ¿sabemos vivir los duelos? ¿Sabes vivir tus duelos? ¿Te has puesto a reflexionar en qué etapa del duelo estás o si ya la superaste y aprendiste algo de ese duelo?